Buenos días. Mi nombre es Ariel Moya. Me congrego en Vida Nueva aproximadamente por ya casi 3 años. Y me toca a mí hoy dar el tema de esta serie que estamos viendo ya por todo el verano, que es Los Milagros de Jesús. 26 de febrero del 2023, la verdad yo pensé que quedaba mucho para que me tocara predicar, pero el tiempo pasó volando. Y hoy se termina la serie. Hoy se terminan varias cosas, la verdad. Hoy se termina la serie, este es el último mensaje de la serie, ¿cierto? Se termina el periodo de verano para los hermanos que podemos predicar en el verano, en los periodos de vacaciones también. Ahora van a volver los pastores con las series durante el año. El periodo de verano se acaba, ¿cierto? Muchos de nosotros ya terminamos nuestro periodo, así que ahora parte el año. Y no sé si usted ha tomado conciencia, hermano o hermana, pero la próxima vez que usted esté frente a este púlpito va a ser marzo. Sí, yo lo entiendo. Pasan varias cosas en marzo, todos sabemos. Yo anoté aquí 10 cosas que pasan en marzo. Pero quiero preguntar, a ver si ustedes aportan con algo nuevo. Vayan pensando algo que pasa en marzo, que les afecte, que no les afecte, me da lo mismo, pero ustedes me van diciendo. De este grupo, algo que pase en marzo. ¿El pago de la patente? Ya. Oye, advierto, no los quiero desanimar con esto. Algo que pasa en marzo de este grupo. Miguel. ¿Coinonía de qué? Ah, sí, bien, algo positivo. Me gusta tu actitud, Miguel. Algo que pasa en marzo de este sector. Algo. ¿Cumpleaños de tu esposa? Bien, tener hermanos positivos acá. Algo que pasa en marzo. Pero algo distinto. Po. Bien, se nota que trabaja en el área de la educación. Las clases. Ingresa en las clases, la academia aparte. Yo puse acá, viene el super lunes, el super miércoles, no sé, el super algo, que está lleno todo de tacos. ¿Cierto? Se paga la patente, puse los tacos, comienzan las clases, se empiezan a pagar los aranceles, se pagan contribuciones, el permiso de circulación, hartas cosas pasan en marzo. Marzo para mí es un mes de inflexión en el año. Yo siempre lo veo así. Parte marzo y todo cambia. Todo cambia. Yo no sé si se acuerdan de una publicidad que el actor personificaba a marzo. Y había como una familia que venía así como actitud de verano y le empieza a decir, oye, ¿y compraron los uniformes? Y hicieron esto otro, y la familia se empieza a desanimar. Y él dice, oye, eso que está ahí un volcán y tiene lava y viene para acá. Y la propaganda era, se te apareció marzo. Porque en marzo cambian hartas cosas. Y eso es lo que a mí me llama la atención de marzo. Marzo es un punto de inflexión. La próxima vez que estemos frente a este púlpito, el año va a cambiar y nuestro ritmo y sistema de vida va a cambiar bastante. Una cosa más que va a pasar acá es que voy a hacer una advertencia primero. En esta iglesia no predicamos la prosperidad. Aquí nosotros no medimos el nivel de bendiciones que tenemos, o sea, las cosas materiales que tenemos como bendiciones que Dios nos da. No creemos eso. ¿Ya? Tampoco creemos que Dios se les puede hacer canje. Yo le doy algo a Dios y Dios me tiene que dar algo similar o mayor. No creemos eso. Pero algo que va a pasar hoy día es que sí o sí, usted cuando termine este culto sale millonario de acá. ¿Ya? Eso también va a pasar hoy día. El milagro que me toca compartir con ustedes también es un milagro de inflexión, un punto de inflexión súper importante, igual que marzo. El milagro que me toca compartir con ustedes es la pesca milagrosa. Y si me acompañan a leer en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 5, vamos a leer el relato de este milagro. Leo, Lucas 5:1. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Estoy leyendo Lucas 5, versículo 2.
Vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: «Sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón dijo: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes». El 6. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. El 7 dice: entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador». Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que había hecho. Lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, porque ahora serás pescador de hombres». Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje es cómo hay una transición entre el versículo 3 y versículo 4, en que el Señor está tratando con una multitud que lo anhelaba fervorosamente, lo seguían, y podemos comprobar eso porque en el capítulo 4, no lo busquen, yo se los voy a leer porque son varios pasajes. Dice, por ejemplo, el versículo 14, Jesús regresó a Galilea, y el 14 dice: se divulgaron por toda aquella comarca la enseñanza y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos, hablando de Jesús. El 22 dice: y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. El 32 dice: y se admiraban de su enseñanza. El 37, después de sacar un demonio inmundo de una persona, y le dice: y su fama se divulgaba por todos los lugares. El 40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban. Y el 42 de Lucas 4 dice: y las multitudes le buscaban y llegaron donde él. Entre el versículo 3 y el versículo 4 hay un cambio en el foco que el Señor tiene con respecto a las personas que lo seguían. Como yo les leí, el Señor venía precedido de una gran fama y admiración. Los milagros y señales que estaba haciendo eran portentosos, muy portentosos. Por lo tanto, sin redes sociales, su fama se divulgó por todos lados, al punto que había una gran cantidad que lo agolpaba, lo apretaba, decía como el original de la palabra. Querían estar con el Señor, lo buscaban. Y en ese contexto, el Señor improvisa un púlpito. Entonces ve las barcas y en la de Simón le dice: sepárate un poco de tierra. Y desde ahí en adelante parece como que las multitudes quedaran atrás y Lucas, inspirado, ¿cierto?, empieza a relatar una historia en la que solo Pedro es protagonista. Había más discípulos, pero el Señor deja todo eso para tratar con uno solo y para hacer algo importante en ese uno solo. Igual me impacta porque uno pensaría que teniendo popularidad, siendo conocido por todos y estando en una condición en que puedes mover y manejar masas, es la condición ideal para propagar algo. Sin embargo, la lógica divina es súper distinta. El Señor no usó eso, sino que su interés era foco en una persona. Y aquí está Pedro, y esta es la historia. El versículo 2 dice: vio 2 barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. La pregunta mía es: ¿cuándo? ¿Cuándo apareció el Señor en la vida de Pedro? ¿Cuándo apareció? Y puse acá un listado. Dice: lo pilló abajo de la barca. Ya había trabajado, estaba abajo, no estaba en actividad. Lavando sus redes, probablemente por el fracaso, estaba preparándose para otro intento de pesca.
El Señor apareció en la vida de Pedro después de que Pedro había trabajado toda la noche, y los versículos más adelante después confirman el nivel de cansancio que tenía. Lo pilló fatigado, cansado después de un arduo trabajo, y lo pilló con un fracaso a cuesta. Salió para pescar y llegó sin nada, absolutamente sin nada, ¿cierto? Y habían otras personas con él. Ese es como el contexto en que el Señor aparece en la vida de Pedro. Y me gusta ese contexto porque el Señor no aparece normalmente cuando los aplausos son para nosotros o los flashes están todos sobre la persona y está como un nivel de éxito importante. Muchas veces aparece en una situación en que uno realmente tenía un traspié, un fracaso, un vacío, una necesidad. Pedro no tenía idea de lo que iba a pasar con él de ahí en adelante, pero sí la condición en la que Pedro estaba era una condición, digamos, de por lo menos vulnerable, en el sentido de que no habían logrado su objetivo. El versículos 3 y 4, que era lo que les comentaba, dice: subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes. Aquí hay 3 instrucciones que da el Señor a Pedro, solo 3. La primera: sepárate un poco de la orilla. Por un fin práctico, tenía que hablar a las multitudes, ¿cierto? La segunda: anda a la parte más profunda. La tercera: echa tu red para pescar, ¿cierto? El Señor se lo pide a Pedro, se lo pide cuando Pedro no lo tenía planificado, ¿cierto? Ya habían bajado, estaban lavando las redes. El Señor se lo pide no cuando Pedro quería, no es que Pedro había dicho hoy voy a salir al tiro y el Señor coincidió con Pedro y vamos juntos. No, el Señor lo pidió, Pedro no manifestó la intención. Y el Señor se lo pidió cuando no era lógico pedírselo. El Señor, Él había bajado, no estaba pescando en la noche, era de día, ya tenían un fracaso a cuesta, pero el Señor se lo pide cuando es menos lógico en el contexto de los pescadores. Yo no soy pescador, pero me imagino que sí, si no hubiera estado en el pescando. Entonces, el resumen es: el Señor aparece en nuestra vida y no pregunta nuestra agenda. El Señor no nos pregunta si estamos o no cansados. Y el Señor no hace las cosas cuando yo pienso que se deben hacer. El Señor, hermanos míos, es el Señor Todopoderoso y nosotros somos sus siervos. Ninguno de nosotros debería poner nuestra agenda delante de lo que el Señor nos pide. Ninguno de nosotros debería decir: Señor, ya no tengo fuerzas, paro aquí. Ninguno de nosotros debería decir: Señor, yo pienso que lo que me estás pidiendo debería hacerse o es mejor de la forma que yo digo. El Señor es el Señor y si sube a la barca, manda. No servía, hermanos, que Pedro dijera: ya, perfecto, recibo las instrucciones, pero no me voy a lo profundo porque no tiene caso, Señor, yo ya estuve ahí, voy a echar las redes aquí en la orilla. No tiene sentido eso. Tampoco sirve que Pedro dijera: perfecto, Señor, vamos a lo profundo, pero no voy a echar las redes porque ya las eché y no pesqué. Entonces, ¿para qué? Hermanos, la obediencia a medias, te pregunto, ¿es obediencia? Si el Señor te pide algo, ¿lo haces tal cual como lo entendiste de parte del Señor? Si fuiste exhortado alguna vez desde el púlpito y Dios habló a tu corazón, ¿fuiste como Pedro? ¿O dijiste: Señor, voy a consultar mi agenda, voy a esperar a retomar fuerzas,
O yo pienso que lo que me está pidiendo el Señor no se debería hacer ahora. La obediencia media nunca es obediencia. Y la respuesta de Pedro es notable, absolutamente notable. Dice, respondiendo Pedro dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. La palabra maestro ahí tiene que ver con un contexto de autoridad. Se traduce como comandante, maestro. Entonces, Pedro reconoce una autoridad en el Señor. Y la palabra hemos trabajado es lo que les decía adelante. Trabajo duro, cansar, fatigar. Estaba cansado Pedro. Pero es en ese contexto en que el Señor le pide, partamos de nuevo. Yo sé que tienes un fracaso, pero partamos de nuevo. No es lógico, partamos de nuevo. ¿Estás súper ocupado? Partamos de nuevo. Y la respuesta de Pedro es notable y uno dice, no lo conocía y prácticamente le obedeció en todo. Hay un pasaje en Juan 1:40-42 en que dice, en que Andrés le presenta a Pedro al Señor. Juan 1:40-42 dice, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, eso más que la multitud lo seguía, Pedro tenía una sensación y conocía que el Señor era una persona de autoridad y lo obedeció así, en tu nombre echaré la red. El versículo 6 dice, y parte con la frase maravillosa y dice, ¿cuándo lo hicieron? Hermano, ¿cuándo te bendice el Señor a ti? ¿Cuándo te hace avanzar? ¿Cuándo cumple en tu vida los propósitos que tiene para ti? No es cuando estás sentado haciendo nada o esperando que otros hagan. Cuando lo hicieron. Cuando actuaron, el Señor derramó una bendición que es, bueno, hasta el día de hoy hablamos de eso. Pero es cuando actuamos, cuando estamos dispuestos a dar el paso. Y quiero invitarles a leer un pasaje en Segunda de Reyes 4, 1-7, que yo lo encontré maravilloso. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Este es uno de los primeros milagros que hizo Eliseo, después de tomar la posta cuando Elías fue llevado al cielo. Segunda de Reyes 4, versículo 1 dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas las partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas, le dice el profeta. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta atrás de sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella al hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Hermanos, el aceite no se acabó, se acabaron las vasijas. El mandato para ella era recoger muchas vasijas. Bueno, el relato termina en que al final ella vende el aceite y puede sustentarse y sus hijos no van a esclavitud. Pero lo que me llamó mucho la atención es que el aceite no se iba a acabar nunca. Lo que se acabaron fueron las vasijas, lo que tenía que hacer la mujer del profeta, de los hijos de los profetas. El versículo 6 de Lucas 5 dice, ¿y cuándo lo hicieron? Hermanos, las bendiciones de Dios son ilimitadas.
las bendiciones con que Dios sostiene nuestra vida están ahí, pero tenemos que actuar, tenemos que ir por ellas, tenemos que tener una actitud en que si oímos la voz de Dios, tenemos que actuar. Dios no es escaso, a Dios no le falta nada, Él tiene todo. Y si Él quiere bendecir nuestras vidas, lo va a hacer. Pero requiere de nosotros esta misma frase. ¿Y cuándo lo hicieron? ¿Y cuándo lo hicieron? Seguido de eso, dice, al ver esto Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuándo partió el milagro de la pesca milagrosa? ¿Cuándo partió? Seguramente uno piensa, porque yo lo pienso así, cuando el Señor se subió a la barca y le dijo, tiremos las redes. Pero este pasaje de la pesca milagrosa, yo decía, igual se puede llamar la noche infructuosa, el milagro de la noche infructuosa. Porque a veces no dimensionamos que la noche anterior, que no hayan pescado nada, ni un pececito, también estaba manejado por el Señor. El milagro que nosotros estamos hablando ahora partió mucho antes. Mucho antes, imagínense, no sé, el ángel que tenía que estar ahí atajando los pececitos para que no entraran a la... Pero el Señor estaba ocupado en la vida y en el plan de Pedro mucho antes de que el Señor se encontrara con Pedro. Mucho antes. El milagro empezó la noche anterior. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dado gracias cuando pasamos momentos de fracaso? Momentos oscuros, momentos en los cuales no pasa lo que queremos. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, ya, no están saliendo las cosas como quiero, pero Dios está obrando? En cualquier momento el Señor se sube a mi barca y me muestra su grandeza. Hermano, los momentos buenos y los momentos malos, como se dice en Job, también Dios los usa en tu vida y en la mía. ¿O quién de acá me puede decir que no creció después que pasó un momento difícil en su vida? Que no vieron al Señor más cerca cuando las cosas se pusieron más complejas. Hermano, lo que te quiero decir con esto es que si tu vida está hoy en una noche infructuosa y las cosas no están saliendo como tú quieres, no quiere decir para nada que Dios no esté trabajando en tu vida o que esté lejos de ti. El Señor tiene control de absolutamente todo en cada una de las vidas de ustedes y la mía. Tengo que confesar que cuando Pedro le dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador, yo dije, quizá al escriba se le olvidó poner una S. Porque lo más lógico es que dijera, apártate de mí, que soy hombre pescador. Porque el contexto, todo tiene que ver con pesca. Y yo decía, pero ¿cómo pasó que estamos viendo una situación humana, redes, peces, agua, navegar, y Pedro cuando ve el milagro hace clic en algo espiritual y le dice, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador? Y me preguntaba, quizás cuántas veces el Señor ha usado en mi vida situaciones cotidianas para mostrarse grande en mi vida. Y ahí viene el plano espiritual. Y ahí viene el plano espiritual. Pongámosle más atención a las experiencias que estamos viviendo. Porque no es normal, o ya no pasa, que bajen ángeles a hablarnos pero sí usa las situaciones cotidianas de nuestra vida. Cuando Pedro le dice, apártate de mí que soy un hombre pecador, todo lo humano que está viendo lo llevó al plano espiritual. Y vio la grandeza del Señor a tal punto, y vio su bajeza a tal punto, que es lo que tiene que pasar para acercarnos a Cristo, a Dios. Cuando uno ve a Dios como debe verlo y se ve a uno como debe verlo, lo único que queda, como dice Isaías, es separación. Vuestras iniquidades han hecho separación.
entre vuestro Dios y ustedes. Entonces, es en ese contexto en que Pedro está ahí. Ahora, hermano, usted ponga a Pedro, o sea, al Señor acá, en la barca, y ponga a Pedro aquí postrado a los pies del Señor en el versículo que estamos leyendo, y ponga en medio de los dos el versículo que nos dieron para esta serie, el versículo lema. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre. Así está, Pedro postrado, y el Señor grande en su vida, inalcanzable, al punto que se siente tan pequeño que me separo de un ser santo y yo soy un pecador. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que cada uno de los que está aquí, esa separación fue quitada por la obra de Cristo en la cruz. Cuando el Señor decidió salvarte, hermano, cuando derramó su sangre por ti y por tus pecados, por cada uno de nosotros, esa separación que a Pedro lo alejó del Señor fue borrada. Y nosotros tenemos libre entrada al trono de la gracia con toda confianza porque somos hijos. Porque el Señor un día, así como a Pedro, decidió mostrarse grande en nuestra vida. Y un día tú y yo chocamos con la belleza y la grandeza del Señor que nos salvó. En algún momento de nuestra vida pasó eso. El versículo siguiente, el 10, el Señor habla y le dice: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí le da su ministerio. Ahí le da el norte. Ahí le dice: esto tienes que hacer en tu vida, Pedro. Este es el camino, Pedro. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero ¿qué pasó antes? Pedro tuvo que obedecer. Pedro tuvo que actuar. Pedro tuvo que humillarse. Y Pedro tuvo que aprender a ver a Dios como debe verlo. Hermano, ¿tú quieres saber qué quiere Dios para tu vida? ¿Qué tienes que morirte haciendo? Pues bien, el trato de Dios con Pedro en este pasaje fue: hermano, obedece, hermano, actúa, hermano, humíllate delante del Señor, y hermano, contempla la grandeza del Señor. El 11 dice: y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Aquí anoté un comentario de William MacDonald. Él dice: Pedro, Jacobo y Juan dejaron las barcas en la playa y lo dejaron todo, y siguieron a Jesús en uno de los mejores días que habían tenido en su vida, en su negocio de pesca, dice. ¿Y cuánto dependía de aquella decisión? Probablemente nunca más habríamos oído hablar de ellos si hubiesen decidido quedarse en la barca. Y es súper cierto, porque yo no sé cuántas pescas de este tipo han habido ahí en el lago de Genesaret o en el mundo. Pero Pedro podría perfectamente haberse quedado con la fama del momento. No era una pesca menor, hermanos. Era tan impresionante que el asombro se apoderó de ellos, porque la palabra ahí es como que los tomó por sorpresa, como que no vieron venir que eso iba a pasar, si igual no habían pescado nada antes. Entonces cuando el Señor sale a su presencia, el Señor te arrolla. Y eso le pasó a él. Por eso lo vio muy grande. Aquí no podía haber otra cosa que un plano espiritual, que el que estaba ahí era el Señor de todo, de los peces, de su vida, de todo. Me aparto. Y en ese contexto trajeron las barcas abarrotadas de peces. Pedro podría haberse quedado ahí con los demás discípulos, ¿cierto? Podría haberse quedado en la comarca, en el muelle, y podrían haber hecho una estatua el día de la pesca mega hiper abundante. Quizás podría haberse quedado a escribir un libro, 10 formas de conseguir una pesca súper abundante. Podría haberse quedado ahí dando charlas, me imagino, así como: oye,
voy a dar charlas de coaching, de cómo se puede pescar. Yo estuve ahí, pero no pasó eso. El milagro fue tan importante que arrolló a Pedro, pero no anuló la imagen de su Señor para Pedro. Era un momento preciso para ser famoso, para quedarse ahí, pero siguió el Señor, lo dejó todo. Más importante que el milagro o el beneficio es el Señor que lo hace en tu vida. Y si uno se pierde y se nubla y dice, ya conseguí esto que quería, aquí me quedo, no avanzo más, te pierdes la bendición de seguir al Maestro y de vivir una vida con Él. Hermanos, el Señor nos bendice, es cierto, pero no nos bendice para que paremos. El Señor nos bendice para que demos pasos, para que actuemos, para que le sigamos, para que crezcamos. Para eso nos bendice el Señor. Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, si el beneficio te lo quedas, ganas un beneficio. Si decides seguir al Señor el resto de tu vida, lo ganas todo. Todas las bendiciones espirituales están en Él. No te apartes nunca del Señor, ni por muy bueno, ni por muy malo que sea lo que pase en tu vida. Hermanos, para beneficio mío, este milagro no pasó solo una vez, pasó 2 veces. Y el pasaje que les quiero invitar a leer es de Juan 21. Lo leo, dice Juan 21:1. Y después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra sino unos 100 metros, y arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado. El mar de Tiberias y el lago de Genesaret que se mencionan en estos 2 pasajes es el mismo lugar. Y es curioso, pero yo tendría que volver a partir el mensaje ahora diciendo, ¿cuándo llegó el Señor a la vida de Pedro? ¿Cuándo? Y hizo una lista de nuevo. Otra noche sin fruto, otra noche cansado y agobiado, una noche en que no tenía nada que ofrecer. Hijitos, ¿tenéis algún pescado? No, dijeron. En un contexto en que él tenía un fracaso espiritual a cuesta. Aquí Pedro había negado al Señor. El Señor había muerto en la cruz y Pedro ya no lo veía más.
sin su Señor, porque el Señor había muerto, dice, sin poder percibir su presencia, ¿sí o no? El Señor estaba en la playa, no sabía, no lo entendía, y en un contexto de personas que no lo llevaban al lado a nada espiritual, en el sentido que Pedro decía, yo voy, y ellos, te seguimos, voy a pescar, vamos. No había ningún, no se muestra por lo menos, ningún, así como, pero Pedro, hagamos otra cosa. No, Pedro, como era líder, seguía y lo seguía, ¿cierto? Y sin que nada vibre en el corazón de Pedro, volvió a lo de antes. Volvió al primer episodio. Voy a pescar. En uno de los domingos de este verano pasó lo siguiente. Llegaron algunos hermanos temprano y la reja no estaba abierta. Y los hermanos estaban esperando afuera. Y me llamó la atención ese momento porque yo no sé si ustedes pensaron cuando vinieron acá, se prepararon para venir, que a lo mejor la persona que tenía que predicar no iba a estar. Iba a estar el púlpito vacío. O yo nunca había pensado, oye, la reja tiene que estar abierta, pues yo llego y la reja está abierta. Eso pasó. Y yo pienso, estamos tan acostumbrados, hermanos, a que la mesa esté servida, como dijo uno de los pastores cuando recién llegué a la iglesia, que como que no nos cuestionamos así como, ¿y yo tendré un papel activo en esto? A veces nos quedamos como en las penumbras de la noche, así como ya no doy fruto, otros van a dar, así que yo vengo nomás. No sé, a los varones les pregunto, ¿quién traía un mensaje preparado en caso que la persona le tocara predicar hoy día, no sé, no llegara? ¿O quién de nosotros pensó, oye, si tengo llave, voy a preguntar, voy a estar ahí, pero si hay que levantarse temprano y venirme en micro, voy, pero tiene que abrirse la puerta de la iglesia? No pensamos esas cosas. En iglesias ordenadas como esta y tan estructuradas, normalmente tiene que haber alguien predicando y usted confía en eso y se queda tranquilo con eso. ¿Y si toca que un día el Señor nos prueba a nosotros y tenemos que ver si vamos a dar la talla? Si no llega el hermano con las llaves, probablemente estaríamos todos ahí afuera, todas semanas esperando. Oye, pues esto estaba abierto siempre. Hermano, ¿qué te quiero decir con esto? En este contexto que está Pedro, es un contexto de no hacer. Es cómodo para mí volver a lo mismo. Es súper cómodo para mí hacer lo que sé hacer. Y no estoy dispuesto a dar un paso ni para acá ni para acá. No estoy dispuesto. Total, seguro hay un hermano tocando, seguro hay un hermano predicando, y yo tengo que venir a sentarme. Y termina, o pasamos el tiempo de comunión ya en marzo, y me voy. Las responsabilidades están dadas para otros, no para mí. Y yo les pregunto, hermano, ¿te salvó Cristo? Amén, ¿cierto? Entonces tienes un don, por lo menos un don. ¿Y para qué es el don? ¿Para edificación de qué? De la iglesia. Hermano, si estás en esta etapa de tu vida, en esta vida como de Pedro que volvía a lo mismo y no voy a hacer nada, ese don no está cumpliendo su propósito. Todos aquí somos especiales porque Dios nos dotó con algo, con un don que tenemos que poner al servicio de la congregación. ¿Se imaginan qué pasaría si todos los que estamos aquí nos levantamos para servir al Señor, no importando agenda, no importando horas, no importando bienes, no importando horas de sueño? ¿Se imaginan? Si el Señor con 12 cambió el mundo.
Y vaya que nosotros como Vida Nueva somos bendecidos. Porque el Señor nos puso en medio de un contexto social en el que hay muchísima necesidad y ustedes lo saben. ¿Se van a ir a pescar? Me voy a pescar, vuelvo a lo mismo. Me quedo acá, total va a pasar todo el año. Y yo puedo no hacer nada y siempre la iglesia va a funcionar. Que trabajen otros. El versículo 6 dice, el Señor le dice, echa la red al otro lado. Cuando oyeron la voz, lo hicieron, ¿cierto? Dice, entonces echaron y no podían sacarla de la gran cantidad de peces. Aquí el Señor da una sola orden. Le dice al otro lado. Estaban ahí, estaban mar adentro, pero estaban echando la red al otro lado, al lado equivocado. Pero hasta que el Señor no se lo dice, ellos no lo hacen. Pongámonos en el contexto en que el Señor llega a la playa y no dice nada. Hijitos, ¿tenéis pescado? No. Y no dice nada más. No pescan nada. Nada. Estaban en el lugar, pero echaron la red al otro lado. Todos sabemos que este pasaje es un pasaje de restauración para la vida de Pedro. Pero antes tuvo que decir, voy a echar la red al otro lado. Escuché la voz que me dijo, echa la red al otro lado. Y ahí hubo un cambio en la vida de Pedro. Ahí hubo un cambio porque es Juan que le dice, es el Señor. Y paréntesis acá, hermano, siempre cuida, guarda, ama, invita a comer a ese hermano que siempre te lleva a Cristo. Ese hermano que lo percibe antes que tú. Juan, el Señor le dio la sensibilidad, es el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? A nadar. Estaban cerca, 100 metros. Pedro se lanzó. No estaba dispuesto a perder 2 oportunidades. La primera lo negó, la segunda no se le pasaba, tenía que llegar primero. Tenía que llegar primero. El versículo 19, ese parece. ¿Lo puedes proyectar, Juan 21, 19, por favor? Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Bueno, cuando el Señor aparece en la orilla y le dice, echa la red al otro lado, viene el proceso de restauración, pasó la pesca, ¿cierto? Pero el Señor tenía este versículo. ¿Con qué clase de muerte le iba a glorificar? ¿Adivinen hasta cuándo era el plan de Dios con Pedro? ¿Un par de meses después de la segunda pesca milagrosa? ¿Un par de años? El Señor tenía un plan con él hasta la misma muerte. Todos los días que estuviera en esta tierra, Pedro tenía un plan que Dios quería que cumpliera. El Señor que hizo la primera pesca con Pedro y le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ese mismo Señor en esta segunda pesca milagrosa seguía teniendo un plan para Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? Lo negó. Volvió a lo mismo. Lo negó 3 veces. Hermano, no es distinto a la vida de Pedro con muchos de nosotros. ¿Tú te has equivocado? ¿Tus actos han negado al Señor? ¿Alguna vez
¿Dejaste de hacer lo que debías hacer? ¿Alguna vez volviste a lo mismo llamándote cristiano, pero vuelvo a hacer las mismas cosas en mi vida no congregacional? Hablo de una manera distinta a los cristianos, pero hablo muy parecido a cómo habla el mundo. ¿Mis bienes los ocupo para las cosas del Señor o prefiero ocuparlas para mi deleite y para el deleite de los que yo pienso que es correcto? Hermanos, el mismo Señor que salvó a Pedro en la primera pesca es el mismo Señor que lo vino a restaurar a pesar de sus altos y bajos, de sus pecados, de la forma en que Pedro lo negó. Los planes de Dios para Pedro no cambiaron. El plan que Dios tenía para Pedro se mantuvo intacto y el Señor sabía que tenía que restaurarlo porque iba a derramar su sangre, había derramado su sangre por él. Hermano, ¿y tú piensas que los planes que Dios tiene para ti cuando te salvó cambiaron? ¿O Dios dijo, ya no hay caso con este hermano, con esta hermana y vamos por otro, pero este ya no me sirvió? Hermano, si el Señor tenía que hacer 5 pescas milagrosas más, las iba a hacer, porque tenía un plan para Pedro y conocía su corazón. Y no importa el pecado por el cual tú sientas que estás invalidado delante de Dios, confiésalo, porque Él es fiel y justo para perdonarlo. Pero actívate, hermano. Actívate. Si a lo mejor tu vida está en pausa, a lo mejor volviste a lo mismo como Pedro. A lo mejor el Señor se desdibujó en tu vida. A lo mejor has pasado como esta noche sin fruto. O sea, nada se produce acá con mi vida. Nada bueno. Otros sí, yo veo que dan fruto y hacen cosas, pero nada bueno. A lo mejor no tienes nada que ofrecer a otros, como ellos no tenían ni un solo pez para ofrecer. A lo mejor sientes que tu vida está así. Si esa es tu condición, hermano, yo ahora quiero hacer un llamado. Un llamado, un desafío a tu vida. Que por supuesto, por haber preparado el mensaje, el Señor ya me lo hizo a mí y me va a hacer escucharlo otra vez. El Pablo, ¿le puede avisar a David? Yo quiero hacer un llamado y un desafío. Yo sé que todos tienen un cheque en su mano, ¿cierto? ¿Lo tienen? No es menor el monto, así que deben tenerlo. Samuel, ¿qué monto tiene el cheque? $26 millones. ¿A quién más le pregunto? Miguel, ¿qué monto tiene el cheque? $26.352.000. No son pesos, son segundos. Si descontamos enero y febrero, estos son los segundos que nos quedan hasta diciembre. Hermano, si el Señor te concede llegar a diciembre este 2023, este monto es tuyo, mío. Pero es un cheque. Volvamos a marzo. Marzo es un mes de inflexión, ¿sí o no? Pero mi esperanza, mi oración en mi vida, y ahora se los transmito a ustedes, mi esperanza es que marzo sea un mes de inflexión en la vida de ustedes. Hermano, el próximo domingo que llegues aquí es marzo. Y por eso el cheque. Ese cheque
es lo que el Señor te va a conceder este año, si nos concede la vida. ¿Qué vas a hacer con ese cheque? Lo puedes cobrar, pero a fin de año. Cuando llegue el 31 de diciembre, me gustaría que tomaras ese cheque y dices, Señor, lo cobro. Pero tienes que gastarlo. Tienes que gastarlo. Y el desafío es el siguiente. A lo mejor hacer algo para el Señor te va a generar cansancio. Gasta el cheque. A lo mejor de marzo hasta diciembre el propósito va a ser, voy a llegar a la hora al culto. Gasta el cheque. Levántate más temprano, ocupa tu tiempo. A lo mejor tengo que asistir a las reuniones de culto y a las reuniones de los tantos ministerios que tenemos en la iglesia. Gasta tu cheque. A lo mejor hay que hacer aseo en la iglesia. Gasta tu cheque, hermano. Sácale una foto, si tienes Biblia en celular o tablet, y guárdalo. Guárdalo en tu Biblia si tienes Biblia en hoja, pero guarda tu cheque. Dice, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí está también tu... Hermanos, este cheque que simboliza lo que tú quieres hacer este año para el Señor. Actívate. No vuelvas a pescar. No te pierdas la oportunidad de sentir que el Señor está cerca. Echa la red al otro lado. Cambia tu forma de vivir como cristiano si es que tu vida es inactiva. Y echa la red al otro lado. Este año voy a hacer cosas distintas. Voy a ocupar mi tiempo en el Señor. No estoy hablando a los jóvenes o a la gente que tiene más vigor. Estoy hablando a las hermanas de las siervas. Estoy hablando a los jóvenes de CREA. Todos tenemos que activarnos, hermanos, y apoyar a aquellos que sirven. Tú tienes un don, no eres inferior a ningún otro. Dios te dotó, ocúpalo. Ocupa tu cheque, ocupa este tiempo. Esto es una bendición. Pero que no llegue a fin de año y le muestre al Señor, Señor, no gasté nada de esto. Viví como siempre. No les voy a pedir orar, pero yo quiero que tomen una decisión en su corazón. Que el 2023 esté lleno de bendiciones en los cielos y que el Señor bendiga su palabra, hermanos.